y con dos, realmente un honor estar aquí con dos de sus grandes protagonistas, Sergio Jaramillo, excomisionado de paz, entre muchas de sus otras funciones del pasado, y hoy en día asesor de procesos de paz en distintas partes del mundo, y Marcos Calarcá, hoy en día que perteneció a la cúpula de las FARC, hizo parte de la delegación de las FARC en las negociaciones desde un inicio, y hoy en día es representante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia por el Partido de los Comunes, que surge precisamente de este proceso. Entonces, en términos de este marco, yo creo que es muy importante entender el punto central de este proceso, y es que puso fin a un conflicto que parecía que no podíamos terminar en Colombia de más de 5 décadas. Un conflicto que parecía no tener salida y que había dejado realmente un lamentable y triste saldo de víctimas. Casi 10 millones de víctimas entre personas desplazadas forzosamente, asesinados, secuestrados, desaparecidos, en fin, una verdadera tragedia humana. Pero en el caso de las FARC, que era realmente uno de los desafíos más grandes que teníamos el Estado colombiano y la sociedad colombiana, y de cómo habíamos tenido realmente 3 intentos fallidos que habían dejado enorme desesperanza en el país. En los años 80, el proceso de la Uribe, en los años 90, a principios de los 90, en Tlaxcala, México, y luego el proceso del Caguán aquí en Colombia a finales de los 90, proceso que realmente dejó una huella muy fuerte en Colombia sobre esta idea de que no era posible resolver este conflicto armado. Y todos estos procesos fallidos también dejaron un legado importante de aprendizajes que sin duda fueron traídos a la mesa y fueron traídos por los distintos actores que estuvieron en este proceso de negociación de más de 4 años, que llevó finalmente al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que fue sellado en noviembre del 2016. Y también con Marco Calarcá. Creo, Marco, que somos los únicos que estuvieron en la negociación desde el día 1 hasta el último día, continuamente en La Habana. Qué cosa tan larga. Yo francamente digo, eso fue una cosa mucho más difícil de lo que la gente se imagina. Terminamos hace casi 5 años y yo sigo cansado, por no decir exhausto, pero creo que lo que muestra la experiencia de Colombia es que si hay perseverancia, si hay planeación y sobre todo si hay decisión, se puede terminar un conflicto de 50 años. Yo pensaba hacer una introducción muy breve, pensando en una audiencia a la que le interesa más un poco qué lecciones se pueden extraer del caso colombiano. Yo creo mucho que como diría Clausewitz, lo primero que hay que hacer en cada guerra es entender de qué se trata, y es igual en un proceso de paz. Hay que entender cuál es el problema que hay que resolver. Todos son distintos, pero también hay muchas situaciones similares en toda negociación, y yo creo que hay lecciones que modestamente se pueden aprender. Eso tratamos de hacer nosotros, por lo menos en el proceso. El primero es la tensión que existe entre hacer las cosas de manera secreta y confidencial y hacerlas de manera pública. Cuando el presidente Santos estableció el canal con las FARC, establecimos a mediados del 2010, el primer mensaje que enviamos fue que estábamos interesados en hablar con las FARC siempre y cuando las conversaciones fueran directas, fueran en el exterior y fueran secretas. Eso fue lo único que puso el gobierno como condición. Para quienes no conocen muy bien el proceso, entre septiembre de 2010
y febrero del 2012. O sea, durante año y medio tuvimos un canal, o lo que llaman en inglés un back channel, mediante el cual fuimos preparando todo lo que iba a ser la negociación. Luego tuvimos 6 meses de negociaciones secretas, o casi 6 meses, entre febrero y agosto del 2012, que concluyen con un acuerdo marco, que firmamos con Marco justamente, y luego 4 años más de negociaciones públicas. Esa es hasta noviembre del 2016. Esa es la línea de tiempo de la negociación misma. Pero hay que decir que tener una fase, como tuvimos secreta, confidencial, realmente es muy importante para tener éxito en un proceso de paz. Hasta cierto punto, creo yo que en el caso colombiano fue la clave del éxito y algo que no se había hecho antes. ¿Y por qué? Pues primero hay una razón que es bien conocida, y es que es muy distinto estar hablando a puerta cerrada de manera franca para entender el otro en dónde está, sin tener que estar a la vez mirando hacia atrás y teniendo toda clase de consideraciones políticas sobre, llamemos, la audiencia que cada quien tiene, o como se suele decir en inglés, en términos políticos, su constituency. Es decir, uno puede hablar de manera mucho más directa, más franca, entender mejor, y varias negociaciones exitosas han comenzado así. Y una cosa que yo aprendí, pero que había leído ya de casos como el de Israel y Palestina o de España, es que una vez es público es otro planeta, porque todo es público y los márgenes de maniobra se reducen, todo es mucho más difícil. De manera que esa es una ventaja muy importante. Pero no es la única. Hay otra, y es que siempre hay la duda de ambos, de lado y lado, supongo yo. Marco les dirá su opinión, si el otro lado es serio, si realmente está entrando en esas conversaciones de manera seria. Y por último, y tal vez lo principal, y es justamente que esa fase secreta nos permitió marcar la cancha, nos permitió acordar la hoja de ruta de qué es lo que íbamos a hacer. De manera que cuando se hace público el proceso, el presidente Santos lo anuncia en septiembre del 2012, ya sabíamos qué es lo que íbamos a hacer, ya teníamos unos rieles sobre los cuales se podía mover el tren, lo que no quería decir que no iba a haber toda clase de problemas, pero una parte grande del diseño de lo que había que hacer ya estaba acordado. El segundo dilema muy común es si uno debe, para negociar, tener un cese al fuego o no. Cese o no cese. En el caso nuestro, y yo entiendo que esto no es algo que se pueda generalizar en todas partes igual, porque hay sociedades que simplemente no toleran que se negocie sin tener un cese al fuego, pero nuestra decisión fue no tener un cese al comienzo, decisión mutua entre el gobierno y las FARC, entre otras cosas porque la experiencia colombiana a la que se refirió María Victoria mostraba que era un error comenzar una discusión por el cese de esa negociación. Siguiente dilema, el problema de cómo hacer una negociación que sea por una parte efectiva, que se mueva, que dé resultados y que sea a la vez inclusiva. Este tal vez es el tema que más interesa hoy en día a quienes estudian procesos de paz, cómo hacer negociaciones inclusivas. Evidentemente todos queremos tener el mayor respaldo posible y la mayor inclusión posible, pero esto es un dilema real, esto no es un dilema imaginario, porque evidentemente si uno tiene una negociación gigante, no va a poder acordar cosas. Incluso en la misma Habana, para ya hacer el texto y para ya intercambiar propuestas, teníamos que reducir los equipos a unos grupos muy pequeños que llamamos la comisión de redacción, en la que con frecuencia estaba Marco, yo estuve en la del gobierno. Entonces, ¿cómo resolver ese dilema? Pues lo primero es que las delegaciones que van a negociar, la gente sienta que son delegaciones que lo representan. Cuando el proceso se hace público, el presidente Santos tiene la inteligencia de poner a personas de mucho peso en la delegación, más los que veníamos de atrás de la fase secreta, una persona extraordinaria, ex vicepresidente de la República, al frente de la delegación, que es Humberto de la Calle, un ex comandante de las fuerzas militares, un ex director de la policía, que mandaban señales a la sociedad, y las FARC, a su vez, fue paulatinamente, en la medida que avanzaba la negociación, enviando más miembros del secretariado a La Habana, lo que a su vez era una señal de seriedad y de compromiso, porque veía que la cosa estaba avanzando, y eso nuevamente lo explicará mejor Marco.
Para terminar, porque no me quiero tomar dos tiempos, simplemente voy a mencionar los dos dilemas que son además los más grandes de todos. El primero es el famoso dilema entre la justicia y la paz, que es un dilema absolutamente real, no es un dilema imaginario, no es una ficción. La solución colombiana, no voy a entrar en detalles, creo que Jean-Marie circuló una conferencia que yo di hace unos años donde trato ese tema a quien les interese, y hay muchas otras personas que han escrito al respecto, pero digamos que la base de la solución fue acordar con las FARC en la fase secreta que íbamos a tener un punto sobre las víctimas en el acuerdo y que las víctimas iban a estar en el centro de esa negociación. La satisfacción de los derechos de las víctimas iba a estar en el centro de la negociación. Y voy a decir una cosa que no sabe nadie, si Marco me permite, y es que en medio de esa discusión en la fase secreta, que duró por lo menos 3 semanas, fue Marco el que se paró en un momento dado, fue al tablero que teníamos y puso en lo que técnicamente se llama el chapeau del punto: las víctimas estarán en el centro de un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Yo quedé completamente sorprendido y realmente ahí se dio el paso fundamental de lo que fue la base de la solución, porque en una democracia que tiene un conflicto, la paz se vuelve de la esencia de la política, define identidades políticas. Y yo no creo que haya habido un proceso de paz, y me atrevo a decir que conozco muchos, con la posible excepción de lo que pasó en Israel en los años 90, que haya tenido una oposición política tan fuerte como la tuvo el proceso de paz de Colombia por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Realmente eso hizo todo muy, muy difícil desde el punto de vista de la comunicación, porque teníamos el político más popular del país enfrentado con el proceso, atacando el proceso diariamente y hasta el día de hoy. Todo esto llega a un punto, digamos, de ebullición cuando hacemos un referendo que perdemos por 0.3% de la votación y nos obliga a renegociar el acuerdo. Las FARC, de manera muy sensata, muy madura, aceptan que hay que renegociar. ¿Y qué hacemos? Renegociar las propuestas que habían hecho los opositores del proceso, porque siempre habían dicho que no querían acabar con el proceso, sino modificarlo. Dijimos, bueno, déme sus modificaciones, volvemos a La Habana, eso fue lo que hicimos, y a pesar de que en un 95-98% logramos las modificaciones que habían pedido, ni siquiera en ese contexto hubo un apoyo político, porque finalmente la idea no era unirse al proyecto de paz, sino crear una plataforma política para el futuro. Bueno, reiterando el saludo y los agradecimientos para la Universidad Panyán y para todos y todas que hacen posible este evento como una contribución no solamente al conocimiento de lo que pasó y está pasando en Colombia, sino al tema de la paz, de la posibilidad de construir paz en el mundo. Me parece que yo lo he comentado varias veces, que el hilo conductor en las diferentes fases debe de ser la confianza. Y también en alguna charla, incluso con María Victoria, le decía, nosotros logramos construir una confianza buena, digamos, con el equipo del gobierno en el encuentro exploratorio. Con las dificultades que tuvimos, pero había como una confianza. Esa misma confianza no logramos construirla cuando el diálogo se hizo público. Hay diferentes causas que uno identifica, seguramente cada uno y cada una de los que participamos tiene una versión, que no es el caso, pero sí se necesita realmente que haya una confianza, porque siendo una esencia política y determinando que no es la guerra, no es el conflicto armado lo fundamental, determinando que realmente las armas no son el problema, sino la voluntad política o de coger las armas, de mantener las armas, o la voluntad política de dejar las armas, de dejarlas utilizar. Entonces, en ese sentido,
digamos, se logra avanzar si se tiene confianza de que el otro, que la contraparte, de verdad está buscando también una solución. Entonces, creo que si nosotros podemos aportarle una experiencia al mundo, es los problemas se resuelven en la mesa de diálogo. No es con sometimientos previos, con condiciones previas. Porque igual, si desde los rebeldes se imponen condiciones al gobierno para poder avanzar en un diálogo, el gobierno ni siquiera va a contemplar la posibilidad del diálogo. Y si queremos desde el gobierno llevar a una fuerza sometida, pues entonces el diálogo pierde su esencia. En síntesis, y para terminar, y no voy a decir las 3 veces, quiero resaltar el tema de la confianza. Quiero resaltar el tema de rodearnos para que esa confianza funcione, rodearnos de amigos que aporten posibilidades, y en el caso nuestro yo creo que fue, digamos, un acierto. Héctor, no, yo quería decir que para mí lo principal, y fue una cosa que aprendí hablando con amigos que han participado en diferentes negociaciones, sobre todo en El Salvador, y suena un poco duro, pero creo que es la realidad, y es que en una negociación lo importante, o sea, la confianza no se crea confiando en la otra persona en lo que está diciendo, la confianza se crea confiando en el proceso y en los resultados que da el proceso. Es decir, es el comportamiento de ambos el que va mandando la señal de que algo real está ocurriendo y que no es una obra de teatro. Y eso tiene, digamos, diferentes componentes. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué opina Marco, pero yo creo que el hecho de que les dijimos a las FARC que nos comprometíamos por el canal secreto que teníamos a sacarlos de Colombia, a llevarlos a La Habana, esto después de que venían unos años muy duros de guerra, de operaciones militares, de rescates de secuestrados, de diferentes cosas, que para las FARC no era obvio subirse a un helicóptero en la mitad de la selva y que realmente el gobierno cumpliera y llegaran sanos y salvos a La Habana tal cual como se dijo. Dice, oiga, aquí está pasando algo. Ya mencioné yo desde nuestro punto de vista el hecho de que las FARC, que tenían la mala maña en la vieja época, a mi juicio, de que todo lo iban contando, como pasó en el Caguán, y que realmente hubieran mantenido la confidencialidad de todo lo que se estaba comunicando. Nosotros dijimos, estos señores están tomando la cosa en serio. Y luego se da el acuerdo marco, y es, oiga, ¿qué es el resultado de la fase secreta? La hoja de ruta. Aquí ya hay. Y entonces se va creando una lógica incremental que yo realmente he llegado a la conclusión de que es la clave, es probablemente la clave de un proceso de paz. Es decir, en la medida en que, tal vez Marcos también aludió a esto, la medida en que conjuntamente se van dando resultados, se hace más difícil echar las cosas para atrás. Excelente. Yo decía que estoy de acuerdo con lo que plantea Sergio. Sí, el tema no es de personas, aunque eso ayuda, pero de todas maneras entendemos que ahí no hay posiciones individuales, sino que es la posición de los equipos, ¿no? Y efectivamente, en la medida en que se va avanzando, pues uno dice, hombre, ¿sí están pensando en serio o no? Y desde la perspectiva de las FARC, y sobre todo desde la perspectiva que usted planteaba ahorita, que planteabas ahorita sobre cómo, digamos, se le hacen como unos pedidos o unas solicitudes a la parte rebelde que tienen como un nivel más complejo. ¿Cómo, por ejemplo, cómo manejaban ustedes de cara a la guerrillerada cómo manejaban esta parte secreta? Digamos, esto,
cómo fue esto como fluyendo hacia la organización. Porque también para ustedes, el uso de los medios, pues, hace parte de la estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo vieron ustedes eso? Bueno, eso tiene, digamos, como tres partes, que son las partes que tiene el proceso. En las reuniones secretas, las que se dieron previa al encuentro exploratorio, el grupo que conocía era muy reducido. Era el entonces secretariado y dos que tres que nos contaban del Estado Mayor Central, que era, digamos, bueno, estamos mirando esto, está el tema de los cruces de cartas, toda esa cuestión. Cuando ya estábamos en el encuentro exploratorio, este grupo se hace más amplio. Al final, precisamente cuando nosotros prácticamente terminamos nuestro trabajo en La Habana, en ese encuentro exploratorio, hicimos una visita a Colombia y una reunión. No del Estado Mayor, no fue posible por las mismas condiciones, pero sí de un grupo amplio del Estado Mayor y de algunos compañeros y compañeras importantes. Entonces, para explicar, porque decíamos nosotros, esto lo tienen que refrendar. Cuando llegó el punto de víctima, nos dimos cuenta que era tan grande el tema y era tan importante para Colombia, porque yo siempre digo que francamente para la mayor parte de los colombianos el conflicto lo que significa es la victimización, que era imposible tratar esto sin oír más a las víctimas entre nosotros. Entonces se organizaron con el apoyo de la Iglesia, de Naciones Unidas y la universidad, estas sesiones de lo que fue realmente una especie de comisión de la verdad en vivo. Ahora yo he visto sesiones recientes de la Comisión de la Verdad muy impresionantes, pero a mí francamente me impresionaron más las sesiones que vimos en La Habana a puerta cerrada de las víctimas expresándole a ambas partes lo que sentían, lo que esperaban del proceso, y víctimas escogidas no por nosotros ni por las FARC, sino por estos organizadores que fueron la Iglesia, Naciones Unidas y la universidad. Fue una cosa realmente muy emotiva, muy sentida. Uno podría hacer la pregunta hasta qué punto eso produjo contenidos concretos, pero ese no es el punto. El punto es que eso le dio una energía especial al proceso. Se volvió, así parezca un poco grandilocuente la expresión, una especie como de centro espiritual de lo que estábamos tratando de hacer, oír a esas víctimas. Y luego se desarrollaron toda una serie de mecanismos sobre la base de que lo que estábamos haciendo era buscando la manera de satisfacer en una transición de mejor manera los derechos de las víctimas, permitiendo a la vez la transición y permitiendo que las FARC se convirtieran en un partido político, porque sin eso no habría transición, no habría fin del conflicto. Entonces se creó una jurisdicción especial. Pues el tema de los delitos que no están contemplados, pues están regulados en el derecho internacional humanitario, y efectivamente nosotros accedimos porque nosotros queríamos, y eso nos explicaron muy bien los abogados, queríamos dejar cerrado el proceso. Es decir, que pasado el proceso no tuviéramos problemas después de que íbamos a cualquier país vecino y entonces teníamos órdenes de captura por cosas que ya supuestamente habíamos cerrado. ¿Qué es lo que viene ocurriendo con algunos sectores que hicieron sus procesos antes
y que cada cierto tiempo les recuerdan y ponen a trabajar los jueces para ver si los encarcelan. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, vamos, y yo quiero resaltar la importancia de ese punto, porque es que se producen cosas nuevas, ¿sí? Avanzamos en desarrollo del derecho. Sobre el papel de la ONU, hay que decir que hay una innovación. Nosotros teníamos resistencia a la ONU porque lo que se conocía hasta ese momento eran los cascos azules, que era como una fuerza militar prácticamente invasora, que entraba a controlar y que iba a tener, lógicamente, una muy buena relación con las fuerzas militares oficiales y una tendencia bastante complicada sobre nosotros. Por eso hablábamos de esa cuestión. Bueno, solamente a nosotros nos van a mirar y se logra innovar eso. Yo creo que el mecanismo de monitoreo y verificación, las tres fuerzas, digamos, en igualdad de condiciones, sin presencia de las armas, eso de verdad que generó generó más confianza en la gente en el proceso, ¿no? Eso yo creo que hay que resaltarlo.